para su asistencia. So a little bit about me. My name is Emma Badeau. I'm the instructional interventionist for reading for grades K through 4th. And this is my second year at Valor Academy Elementary. I've been teaching in the charter school system in elementary schools for the past 9 years. And I've taught in Kansas City, San Diego, and then Valor Academy last year. I've taught pre-K, kindergarten, and 3rd grade. And then I was also the summer administrator for our Camp Caleb these past 2 summers. Vamos a una introducción a la señorita Ms. Bedeau. Ella es la instructora de intervención de kinder hasta 4º grado. Este es el segundo año que está con nosotros en Valor Academy Elementary. Ella también ha sido maestra en diferentes escuelas charters en los 9 años pasados en la ciudad de Kansas City, San Diego y también en Valor Academy el año pasado. Ella ha tomado oportunidades de poder ser maestra para pre-K, kinder y 3er grado. Y en el verano pasado ella era la administradora para el campamento de Caleb en el 2022-23, el verano pasado. So our purpose today is to introduce Valor Academy Elementary School families to our iReady platform and explain how it will be used to support student learning. Y el objetivo de hoy es para presentar a las familias de la escuela primaria a la plataforma de iReady y explicar cómo se utiliza por todos los maestros dentro del salón de las clases para apoyar el aprendizaje de todos sus estudiantes. So we'll talk about what is iReady, how does Bright Stars use iReady, how will iReady support student learning, what can be expected from iReady this year, and how can you support at home. Y la agenda de hoy ¿qué es iReady? ¿Por qué todas las escuelas de Bright Star utilizan iReady? ¿Cómo apoyar iReady el aprendizaje de los estudiantes? ¿Y qué se puede esperar de iReady este año? So iReady is an online program for reading and math, and students' academic level is determined through an adaptive diagnostic assessment. It provides personalized instruction through MyPath lessons, and it also has lessons for teachers or instructional aides to use in the small groups in their classrooms. It monitors progress throughout the school year, and it adjusts as students show growth. ¿Qué es iReady? iReady es un programa en línea de lectura y matemáticas. Determina las necesidades de los estudiantes a través de la evaluación de diagnóstico, proporciona instrucción personalizada a través de la lección de MyPath, proporciona lecciones específicas para los maestros las utilicen en grupos pequeños y supervisa el progreso a lo largo del año escolar. So why do we use iReady? We've adopted the iReady program. It's our 3rd year because it addresses unfinished learning. That's any knowledge or skills that students need for future work that they don't have yet. So it fills in the gaps that students need to understand at grade level work. So iReady meets students at their level to finish this unfinished learning, and it gives teachers a more complete understanding of what students can do and supports that they will need in order to grow. So, ¿por qué iReady? Las escuelas de Bright Star y Valor Academy Elementary han adoptado este programa de iReady. Es nuestro segundo año con este programa. iReady identifica y aborda el aprendizaje inconcluso. Aprendizaje inconcluso, cualquier conocimiento o habilidad prerequisito que los estudiantes necesiten para el trabajo futuro y aún no tengan. Completa las vaciones que los estudiantes necesitan para comprender el trabajo de nivel de grado. iReady se reúne con los estudiantes de su nivel para terminar el aprendizaje inconcluso. Y iReady les brinda a los maestros una comprensión más completa de los estudiantes para que puedan hacer un apoyo que necesitan para crecer. So the iReady diagnostic is an adaptive assessment, which means as students answer correctly, the questions will get harder.
And if students answer incorrectly, the questions get easier so that we can figure out their actual performance level. And then it identifies their strengths and their opportunities for growth. Y el diagnóstico es una evaluación adaptiva. A medida de los estudiantes responden correctamente, las preguntas se vuelven más difíciles. A la medida que los estudiantes responden incorrectamente, las preguntas se vuelven más fáciles. Identifica el nivel de desempeño real y independiente de los estudiantes. Identifica también la fortaleza y oportunidades de crecimiento. So you receive a for families report every time your student takes the diagnostic, and it gives you an overview of how your student is doing in reading and in math, and it details what levels your student has fallen into by the domains of reading and math. Brinda una descripción general de cómo está yendo a su estudiante en la lectura y matemáticas. Detalla en qué nivel que su estudiante que está dominando, y esas dos lecturas serían la lectura y matemáticas. So in the report, you see a couple of different things. The first, you'll see a picture like this one with a blue bar that indicates your student's performance in relation to their grade level. And then the green shading indicates the on grade level. Aquí enfrente tienen dos ejemplos de cómo se va a ver los resultados. A la barra azul indica cómo su desempeño de su estudiante en relación con el nivel de grado, y la porción verde indica el nivel de grado. You'll also see a placement score that indicates how your student performed on each test overall, and then a national norm percentile, which indicates how your student performed in relation to students in the same level nationwide. Y aquí también tienen los resultados, los niveles de ubicación, indica cómo el desempeño de su estudiante en cada prueba en general. Y abajo es el percentil del normal de la nación. Indica cómo su desempeño de sus estudiantes en relación con los estudiantes en el mismo nivel de grado en todo el país. You also have a domain table, and that shows how your student did in the specific domains. And it also helps teachers know where to build on strengths and to focus their support. Y ahí, como ve el ejemplo ahí, es la tabla de dominio. Muestra cómo les fue a sus estudiantes en el dominio específico y ayuda a los maestros a ver dónde aprovechar las fortalezas y enfocar su apoyo. So the domain levels are the placement levels based on the student's level of performance in each subtest, and they describe the optimum instructional level. So there are 4 possible placement levels. There's above grade level, there's at grade level, there's approaching grade level, and then there's needs improvement. You also have a Lexile reading measure, and that's a way of measuring a student's independent reading level. You can use this information, like when you go to the library, to pick out books for your student, because it gives good recommendations on how to do that. Y aquí tenemos el nivel de ubicación basado en el nivel de desempeño del estudiante en cada subprueba. Describe el nivel de instrucción óptimo y 4 posibles niveles de ubicación, que serían por encima del nivel de grado, al nivel de grado, acercándose al nivel de grado y necesita mejorar. Y también pueden usar la medida de lectura Lexile, que está localizada abajo, donde ellos pueden saber exactamente qué tipo de libro pueden estar leyendo en ese nivel de grado. Si van a la librería, pueden usar la medida de lectura Lexile para poder encontrar un libro adecuado para ese nivel de grado que está su estudiante. The fundamental domains are not assessed in all grade levels. Tested out means that your student did not need to take that subtest. So here you can see it says tested out on this form. A max score means that your student took the subtest and achieved a max score. And then there is more information
on this other side. It describes what your student can do and what they can do to continue to practice working on, and supports the students in their small group instruction. And then at home, it can provide you with ideas for what you can do to support them. Y el progreso de habilidades tenemos aquí también el dominio fundamental, que es no evaluó en todos los niveles de grado, probado, que significa que su estudiante no necesitaba tomarla su prueba. Puntuaje máximo significa que su estudiante tomó su prueba y logró un puntuaje alto. Y al lado a su mano derecha tiene la más información que describe lo que el estudiante puede hacer y lo que puede deber seguir practicando, apoyar al maestro en la instrucción en los grupos pequeños y también proporcionar a las familias las ideas para que apoyar en el hogar. So how does iReady support student learning? The diagnostic assessments provide teachers with a specific area of growth and focus for student learning. The MyPath personalized instruction provides students with engaging reading and math lessons, activities, and knowledge checks at their level. And then iReady provides teachers with ready-made lessons that they can use in small groups and for differentiated instruction. ¿Cómo podemos apoyar el aprendizaje de los estudiantes? ¿Cómo apoyar a las evaluaciones en diagnóstico? Brindan los maestros áreas específicas de crecimiento y áreas de enfoque para que el aprendizaje de los estudiantes. La instrucción personalizada MyPath proporciona a los estudiantes lecciones, actividades y verificaciones de conocimientos interesantes de lectura y matemáticas a su nivel. iReady proporciona a los maestros lecciones preparadas para grupos pequeños, instrucción diferenciada para ELA y matemáticas. So for iReady school-wide goals, we would like 100% of students to make typical yearly growth. Typical growth is the average annual growth for students at each grade level and placement level. And this is determined by the iReady diagnostic assessment. All students work towards their typical growth on their MyPath lessons for 45 minutes per week in each subject. So this looks like 10 to 20 minutes per day based on the grade level. And all students pass their lessons with 80% or more. Y aquí tenemos las metas de iReady para toda la escuela. El 100% de los estudiantes lograrán un crecimiento anual típico. Crecimiento típico significa que el crecimiento anual promedio de los estudiantes en cada nivel de grado y nivel de ubicación, determinado por la elevación diagnóstica de iReady. Todos los estudiantes trabajarán en lecciones de MyPath 45 minutos por semana y asignatura. Entre 10 o 20 minutos por asignatura por día, y todos los estudiantes aprobarán el 80% o más de sus lecciones de MyPath. This year, students take the diagnostic assessment in reading and math 3 times. The first diagnostic test was completed by September 6th. Classrooms completed that in 20 to 40-minute sessions for 2 to 3 days for ELA and 2 to 3 days for math. Then families received their diagnostic results after September 8th, and students then began their iReady MyPath personalized instruction daily. Este año con iReady los estudiantes tomarán evaluaciones y diagnósticos, lectura y de matemáticas. Los grados 1 a 4 grado se evaluarán a partir del 30 de agosto. Las pruebas de kindergarten comenzarán el 21 de septiembre. Las sesiones de 20 a 40 minutos y 2 a 3 días para ELA y 2 o 3 días para la matemática. Las familias recibirán los resultados del diagnóstico después del 13 de septiembre a través de Parent Square. El grado 1 hasta el cuarto y después del 4 de octubre para Kinder. Los estudiantes comenzarán la instrucción personalizada iReady MyPath todos los días durante las rotaciones del centro de las clases de ELA y matemáticas. I'm sorry, Johnny, I did not update this slide. Kindergarten already took their iReady assessment this year. Dice que una actualización ahí, que el Kinder ya tomó su evaluación y van a recibir sus resultados en el futuro.
So this year, students receive small group instruction based on their diagnostic from their homeroom teacher or from their instructional aide in the classroom. Students who are identified as 2 grade levels or below may be included in a weekly intervention pullout for additional support, and that is with me, and that is called our SSPT program for students to get additional support in reading or math. And then for enrichment, students who are performing above or on grade level will continue to receive instruction at their level to continue to move them forward. Los estudiantes recibirán instrucción en grupos pequeños basada en su diagnóstico del maestro de la aula y o IA, que sería la señorita Ms. Bedó. Intervenciones de estudiantes que se identifican con los niveles de grado o más debajo pueden ser incluidos en esta extracción semanal de intervención para obtener apoyo adicional en su nivel. El enriquecimiento, los estudiantes que están desempeñando en la encima del nivel de grado continuarán recibiendo instrucción a su nivel para continuar avanzando. We will have iReady celebrations. Students will track their iReady progress in class on a daily basis, and teachers will display their iReady data and set individual and class goals so they can celebrate the success in the classroom. As a school, we'll celebrate iReady school-wide goals during our monthly Pride assemblies. We'll have raffles and goodie baskets for students during the iReady diagnostic testing, and then we'll celebrate student growth on the iReady Wall of Fame every month, and those announcements will come at Pride Assembly as well. And then students who are meeting their stretch goal will get to choose how they want to celebrate from a choice menu after they take their diagnostics. Aquí como celebramos a sus hijos cuando están tomando el iReady. Los estudiantes harán un seguimiento diario de su progreso a iReady en la clase. Los maestros mostrarán los datos de iReady y establecerán metas individuales de la clase y celebrando el éxito en el salón de las clases. Como escuela celebramos las metas de iReady para toda la escuela durante la Asamblea de Orgullo y una rifa y canasta de obsequios para un estudiante en cada clase. Los estudiantes que están alcanzando su objetivo principal elegirán cómo celebrar de un menú de opciones. So what can you do at home? Please talk to your student about the importance of making progress on their iReady. Ask them about their iReady lessons that they do at school on a daily basis. You can go over the diagnostic results with your student, and you can set progress goals with your student. ¿Cómo pueden ir en su casa a hablar con sus estudiantes sobre la importancia del progreso en el iReady? Pregúntele sobre las lecciones de iReady y qué hicieron diario. Repase los resultados del diagnóstico con su estudiante y establezca metas de progreso con su estudiante. And that is all I have for you today. I'm going to open it up for questions. Eso es toda la información que tenemos por hoy, pero vamos a abrir el foro para preguntas si tienen alguna ahorita en este momento. Si quieren abrir su micrófono, háganlo o pueden ponerla su respuesta en la caja de charla. If you guys have any questions, feel free to open your microphone. If not, feel free to type it in the chat. And while we wait for people to go ahead and give us their questions, if you can feel free to put your student's name in the chat box if you haven't done so in grade level, so we can go ahead and take attendance for today. Y si no lo han hecho, por favor, si le hace favor de poner el nombre de su estudiante y el nivel de grado en la caja de charla en este momento también. Hello, good morning. Good morning. Morning. I have a question about the iReady. My daughter's in first grade and I just got her results yesterday. And I was just wondering if what they learn in class and what they do in homework is the same thing that is on the iReady. Because the iReady is based on a personalized level for your daughter, it depends where she fell on the diagnostic. So if she scored at a first grade level, what they're doing in class as a whole group would be
what she's also learning iReady. If she is at a lower level or a higher level, what her teacher is doing with her in a small group setting would be closer to what she's doing on iReady. Does that make sense? Okay. Yeah, it does a little bit. Okay. Maybe am I able to directly talk to you about it? I had a few more questions, but they're a little bit more like on the personal side. Sure, you can email me Yeah. and we can set up a time to talk on the phone, or I can meet you during student pickup, anything like that. Okay. Okay, sounds good. Thank you. La pregunta fue de que si el sistema de iReady es lo mismo que están dándole a sus hijos de tarea, que si es la misma cosa. La respuesta es de que el diagnóstico le va a enseñar al padre que su hijo o hija va a ser parte de un grupo dependiendo del nivel de aprendizaje. Si es un nivel bajo, entonces él va a estar en un grupo donde están otros estudiantes con ese mismo nivel y el maestro va a poder apoyarlos en ese entonces con ese tipo de plan de acción. Si su hijo está haciendo mejor y está avanzando, entonces él va a ser parte de un grupo pequeño con muchos estudiantes que están haciendo lo mismo y el maestro va a adaptar esa lesión para esos niños que están avanzando. Entonces, si acaso quieren hablar acerca más de los resultados más personalmente, ustedes pueden hablar directamente con la señorita Ms. Bedeau, mándele un correo electrónico para que ella pueda explicarle un poquito más en detalle específicamente de su estudiante. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, entonces el iReady es solamente para diagnosticar el nivel de estudiante, ¿no afecta su grado? ¿O sí es parte de la calificación de cada estudiante? Buena Gracias. pregunta, señora. Buena pregunta. Her question is that is iReady also classified as a grade for his class, or does it also affect any type of grade of his class? No, Meaning, it's not considered in the grades. It's used as a tool to help your student make growth based on where their skills are lacking or where their skills are at. so no le afecta su grado, señora, es nomás para saber exactamente en qué nivel está y cómo podemos rendir el apoyo dependiendo de qué nivel, por ejemplo, si está abajo o más arriba, así podemos rendir el apoyo a su estudiante mejor y enfocarnos en eso. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenos días. Yo tengo Buenos una días. pregunta. Dígame. ¿Solamente se va a usar en clase la aplicación o se puede usar afuera de la clase? Gracias. Her question is that is iReady only a thing that they can do in the classroom, or there's something they can do it outside of the classroom as well? They only do it at school in the classroom. So la respuesta es que nomás lo hacen en el salón, pero usted puede ayudar y apoyar preguntándole preguntas a estudiantes acerca del iReady, como acabamos de repasar, y también repasando los resultados con sus estudiantes para poder usted hacer metas con él durante en su casa para que los pueda hacer en el salón cuando llegue a la escuela. There's other things you can do as well as a parent support, and is talk about the result that you received in iReady as well, and set goals with the student so that when they go back to school, they'll be able to then follow those goals that they have that you and the parent have already solidified at home. Okay, well, if there are no other questions, I can let everyone go. And thank you so much for joining us this morning. You can always reach out to me if you have more questions later on. I'm on Parent Square, ebedeau@brightstarschools.org, as well as my email. But thank you so much for coming. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en día. Si ustedes tienen alguna pregunta más específica, le pueden mandar un correo electrónico directamente a la señorita Ms. Bedeau. Ella está disponible para responderle cualquier pregunta que tengan individualmente de su estudiante. Por favor, hagan eso. Pero en este momento le damos gracias por estar con nosotros hoy en día. Ya se acabó la sesión
y esperemos que puedan regresar a sus vidas regulares. Mientras tanto, gracias por estar con nosotros y que tengan un buen día. Thank you, everybody, again, and have a great afternoon, morning and afternoon. And we'll see you soon. Bye. Ms. Bedeau, before we go, can you send me the recording of the chat box? Yes. So that I can, because I can't see it on my end, so I can grab everybody's attendance if you can. Yeah. I appreciate that.